Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar otro tema muy importante en la parte de la ejecución de proyectos y tiene que ver con los problemas más comunes que se presentan entre las dos áreas, la parte de iluminación y la parte eléctrica. Son problemas que se ocasionan desde cada una de las partes y tienen un punto común, el cual hace que los proyectos no se gestionen de la buena calidad y con la rapidez con la que se requieren. La causa más común o la causa común de estos problemas entre esas dos áreas es la ausencia de la coordinación de proyectos de las áreas, ya sea un coordinador independiente o un coordinador para las dos áreas, depende cómo se está manejando o se está administrando el proyecto. Eso también incluye la parte arquitectónica, ya que la información que los ingenieros electricistas y los ingenieros y profesionales que se dedican a la iluminación reciben de primera mano una información importante que es los espacios, la función o por decirlo así, la razón social de estos proyectos, si es una biblioteca, si es un aeropuerto, si es una bodega industrial, si es un complejo comercial. Entonces, mientras que eso no esté definido claramente y en los tiempos establecidos, pues obviamente también estas dos áreas de iluminación y la parte eléctrica van a estar con problemas en el desarrollo de sus proyectos. Los problemas más comunes que se han detectado en el estudio de esta problemática coyuntural de estas dos áreas, la parte eléctrica y la iluminación, es, por ejemplo, uno de ellos es la documentación incompleta, de difícil interpretación o que inducen al error, ya sea porque el diseñador de iluminación no da la información correcta a la parte eléctrica para que ésta se acomode y adecue sus tuberías eléctricas para poder energizar cada uno de los puntos de iluminación, o viceversa, que a veces la parte de iluminación eh, establece unos diseños, unos planos los cuales no especifican, por ejemplo, las cargas eléctricas de dichos aparatos o equipos de iluminación, ¿sí? Otro problema también que se presenta mucho, sobre todo las empresas de iluminación y diseñadores, es la mala práctica o entre paréntesis la homologación. La homologación existe. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente existe un diseño con unas marca establecida o una luminaria de ciertas características, ya sea por razones de presupuesto o por razones comerciales u otro tipo de razones, se cambia la marca. A pesar de que dos marcas manejan unas luminarias parecidas en cuanto a variables de nivel de tensión, corriente y, por ejemplo, puede ser flujo luminoso, las dos luminarias son totalmente diferentes porque obedecen a características constructivas totalmente diferentes, entonces la distribución, la intensidad, el color de la luz no va a ser igual. Esto ocasiona muchos problemas porque a veces el diseñador de iluminación, entre comillas, vuelvo a decir porque eso no existe, homologa y resulta que pasa que los niveles de iluminación esperados en la realidad no difieren y a veces no cumplen porque no se volvió a correr el diseño de iluminación con la nueva luminaria que se quiere instalar por reemplazo de la primera. Pero bueno, el otro problema es la ausencia de información de luminarias por parte de los fabricantes, catálogos manuales o instructivos para manipulación, operación e instalación. Pero te pasa que la parte eléctrica, el técnico, el ingeniero, al recibir un lote de luminarias, eh, pues todo tiene que partir del diseño de iluminación, pero lo que pasa es que la parte eléctrica, el que hace el montaje, no hizo el diseño. Entonces recibe las luminarias y no se sabe cómo tienen que ser instaladas, tienen que a llamar al proveedor de iluminación, el iluminador de iluminación no contesta, o da una información errónea, o a veces las luminarias no vienen con todos los accesorios, entonces no se sabe si puede ir sobre una caja sobrepuesta o tiene que ir debidamente eh, en un techo falso, o si tiene más accesorios para poder anclar esa luminaria. Entonces, esa es otra problemática que se presenta por parte de los fabricantes.
por falta de control documental de los planos arquitectónicos, eléctricos y de iluminación, distribución de espacios, circuitos eléctricos y distribución de luminarias respectivamente. Lo hablamos a ti anteriormente. Variables que no son actualizadas por parte de la área arquitectónica, que inducen a repeticiones y a reprocesos a la parte eléctrica y a los diseños de diseñadores de iluminación. Información incompleta por parte de los diseñadores de iluminación, porque hay algunos que solamente se enfocan y dan una información incompleta con respecto al flujo luminoso, a la potencia, pero no hay otras variables que, por ejemplo, son importantes y que tanto el electricista como otras áreas deben tomar en cuenta. Por ejemplo, luminarias si trabajan a 208 voltios o si trabajan a otro nivel de tensión diferente. Eso va a afectar, obviamente. Pues, han existido casos donde se han colocado luminarias bifásicas y no si hubo una retroalimentación, una coordinación, y el diseñador eléctrico, pues, él asumió que los circuitos eléctricos para la iluminación eran monofásicos. Entonces, terrible, terrible para el constructor y el diseñador eléctrico. Por recorte de presupuesto, ese ha sido y ese siempre será el talón de Aquiles de todos los proyectos, porque al ir el recorte de presupuestos cumpliendo una serie de variables, siempre me va a representar a mí como usuario, como director de proyecto y como ingeniero un detrimento en la calidad. Obviamente no es una regla general, digo, no es una regla por siempre, pero es una regla general en la cual no todos los proyectos se aplica, pero sí, cuando se bajan los presupuestos, se comienza a ejercer presión para que los tiempos de entrega sean más cortos, se apresuran los contratistas para que entreguen sus entregables, pero esa presión indirectamente induce el error al diseñador, al constructor, al inspector y demás partes interesadas. Aquí vemos, por ejemplo, hubo primero un diseño preliminar de iluminación por parte de la parte eléctrica, después entró el diseñador propio de iluminación y por el tema de que tienen que cumplir con lo establecido en los planos ADBuild, no hubo una coordinación, y en esta área tenemos dos tipos de iluminación de tecnología diferente, con objetivos totalmente diferentes. Obviamente los niveles de iluminación no van a cumplir, se está exagerando el nivel de iluminación, la uniformidad no va a dar para nada, y sí se está desperdiciando energía y circuitos eléctricos porque tenemos una luminaria tipo fluorescente y estos dos modos de iluminación. Aquí, por ejemplo, no hubo coordinación entre la parte eléctrica y la parte arquitectónica. No sabemos cuál fue el error, pero sí es cierto que esta luminaria de emergencia no es eficaz porque está al lado de una puerta, parece una ruta de evacuación, pero no está colocada debidamente sobre la puerta de evacuación. Este es un caso que pasó en Colombia. No hay criterio normativo ni técnico, no hay ninguna justificación para que estas luminarias de alumbrado público tengan una orientación totalmente diferente a esta, siendo esta vía totalmente recta y que esta vía tiene su mismo ancho, el ancho en todo su recorrido, entonces no hay justificación. Eso se presenta mucho en los proyectos de grandes superficies, centros comerciales, bibliotecas. Como nunca hay una coordinación entre los profesionales y los especialistas, está el que instala el sistema contra incendio, están los eléctricos, están los civiles, los estructurales. Aquí siempre pasa, y si ustedes cuando pasen por los centros comerciales, está la válvula de rocío de agua en las bombas para el sistema de extinción contra incendio, sobre equipos eléctricos, está sobre tableros eléctricos y en este caso está sobre una luminaria eléctrica. Obviamente la eficiencia de evacuación del agua no va a ser eficiente porque el agua va a estar, en alguna forma, va a estar pegando contra un equipo eléctrico, además de que se origina otro riesgo, ¿sí? Puede originarse un cortocircuito o una electrocución porque cuando la persona entra va a evaluar qué es lo que pasó, efectivamente la parte que está mojada, empapada, está todavía energizada, sí, solo sí,
este circuito de iluminación no se haya abierto. Entonces, pasa muy comúnmente y es una falta de coordinación entre las dos áreas. Y me adelanto en la conclusión, una falta de coordinación de los proyectos. Otro caso muy evidente, luminarias que no tienen ningún solo sentido ni objetivo en su existencia porque se colocan donde no deben ser. Aquí el técnico pues cumplió el plano eléctrico, el diseñador él también pues colocó las luminarias donde decía el plano eléctrico, plano de iluminación y colocan esta luminaria fluorescente encima de esta bandeja portacable, obviamente creando condiciones de sombra, que no son ideales para un cuarto técnico. Aquí pasa mucho el electricista, ahora, el electricista que omite por el tema de ahorrarse material, no pone a tierra las luminarias cuando estas deben estar puestas a tierra porque son elementos susceptibles o metálicos a ser energizados. Solamente, para este caso, solamente los equipos de luminarias eléctricos que no son necesarios de colocar o de poner a tierra, deben estar certificados para ello y deben tener este logo de un cuadro dentro de otro cuadro. Eso significa que es un equipo eléctrico de doble aislamiento. Ojo que el hecho de que no indique, que indique que no requiere un conductor de puesta a tierra, no significa que el circuito ramal que de iluminación no deba tener el conductor de puesta a tierra, debe de tenerlo. Otro error muy común por parte de los electricistas para la parte de iluminación es que cuando hay luminarias que vienen sin todos los accesorios completos, porque se comercializan así, se comercializan sin el cordón o el cable para poder energizarla, los electricistas pues colocan una clavija sin polo a tierra para luminarias que tienen el conductor de puesta a tierra. Entonces, pues nada, es un error garrafal, una condición de falla y puede generar es un peligro que puede generar un riesgo a futuro, porque puede que alguien esté trabajando a una altura determinada y la luminaria falla, no está puesta a tierra, hay un revelamiento, la persona recibe un contacto indirecto al tocar una luminaria con falla, pierde el equilibrio y pues, realmente puede morir, ya sea por la condición de falla de aislamiento o por la caída, y así está trabajando a una altura determinada. Esto es muy común en los cuartos de ascensor. No se colocan luminarias especiales para mitigar el tema estroboscópico. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos máquinas rotativas, ¿sí? De cualquier especificación, de cualquier tipo, hay condiciones en las cuales la iluminación no me permite a mí mirar ese equipo o esa parte en movimiento, sino la veo como un equipo estático. Aquí tomamos la fotografía, parece la base giratoria del ascensor, pero realmente en ese momento está girando. Entonces, es importante eso ya que no todas las personas, y los técnicos electricistas y los usuarios, tienen la misma percepción de la luz. Hay personas que no son tan perceptibles y pueden ver eso como un elemento estático, le coloca la mano indebidamente porque asume que está quieto por o debido a una mala instalación o una mala selección del sistema de iluminación y la persona se puede accidentar. Recomendaciones generales. Cada proceso, cada proyecto puede utilizar este checklist, lo puede aplicarlo o no aplicar o aplicarlo de una forma más exigente conforme a sus necesidades o conforme se está desarrollando un proyecto. Realizar reuniones periódicas entre las partes arquitectura, ojo, llama la atención la arquitectura, eléctrica, iluminación, para retroalimentación técnica. No solamente los tiempos, no solamente los precios, la ubicación de los aparatos, las condiciones eléctricas, los reprocesos, los riesgos eléctricos. ¿Qué requiere el electricista para que el diseñador de iluminación le entregue cierta información y viceversa? ¿Qué requieren las dos áreas de la parte arquitectónica de información para que sus proyectos vayan acorde al plan de trabajo y que cumplan bajo las normas, los reglamentos y las especificaciones del cliente?
Que los diseños contemplen la información necesaria para las otras áreas. Planos de iluminación, ejemplo, que indiquen el nivel de tensión, la corriente y el tipo de tecnología de luminaria. Articulator LED, sí, pero hay proyectos en los cuales todavía se utiliza otro tipo de iluminación. Planos eléctricos, ejemplo, detalle, distancias entre cajas eléctricas y techo falso, para determinar la longitud mínima del cordón eléctrico de las luminarias. Entonces tenemos el techo falso y tenemos las luminarias. Si están definidos, y vuelvo a llamar la atención, si están definidas las alturas y los espacios en la parte arquitectónica, entonces el electricista diseña con base, va a quedar la altura del techo falso con respecto al techo de placa, y así el diseñador de iluminación va a determinar cuál es la altura, disculpen, cuál es la longitud mínima del cordón eléctrico que sale de la caja eléctrica hasta la luminaria. Importante eso. Planos arquitectónicos, identificación clara de todas las áreas, columnas, vigas, paredes, techos. Señores arquitectos, la información debe ser clara y concisa. Deben determinar y saber de que la información que ustedes entreguen, no todo el mundo la sabe apreciar, no todo el mundo la sabe leer. No sobra las notas de más. A veces una área, una sombra, para nosotros puede ser una viga, una columna, un vacío, o una placa. Entonces, si manejan, eso es un llamado de atención a las empresas que manejan diferentes proyectos, pero no tienen una convención o una normativa de convención de planos arquitectónicos en una empresa, porque tienen la misma empresa y a un mismo objeto arquitectónico lo dibujan de una forma totalmente diferente. Entonces, ojo con eso porque eso pueden generar reprocesos y que obviamente involucran sobrecostos. Todo cambio de luminarias especificadas inicialmente en el diseño debe ser validado, aquí me quedó un error, validado por el diseñador del sistema de iluminación para la verificación del cumplimiento de los parámetros. Eso ya lo decimos. La concepto de homologación no existe. Simplemente si un diseño de iluminación inicial tiene una marca de iluminación, de luminarias, y si lo quiere cambiar, ya sea por supuesto, debe correr nuevamente el software de iluminación, Dialux o Relux o el que sea, para validar el cumplimiento de las variables de iluminación establecidas en los reglamentos y en las normas, como cuáles: niveles de iluminación, deslumbramiento, uniformidad, valor de eficiencia energética, etc. Otra recomendación: identificar los riesgos que se pueden presentar al diseño de iluminación y eléctricos. Por ejemplo, ausencia de luminarias de emergencia en salidas de emergencia y ruta de evacuación. Realmente pasa que si el diseño de iluminación viene incompleto y no está calculada tanto el nivel de iluminación como tampoco está dibujado en el plano de iluminación el recorrido de la ruta de evacuación y la ubicación de luminarias de emergencia, obviamente el electricista va a decir: aquí no me colocaron esa ruta de evacuación, esa luminaria de emergencia, por ende no voy a instalar mis canalizaciones, no voy a colocar circuitos eléctricos. Pero cuando llega el organismo de inspección o la empresa estatal o gubernamental que revisa la seguridad de las instalaciones eléctricas, dice: ojo, aquí no hay una conformidad, falta la iluminación con una iluminación del sistema de emergencia en la ruta de evacuación. Entonces, el punto crítico, pensaría yo, y digo que el 90% de los proyectos no lo contemplan, es antes de hablar de presupuesto, antes de hablar de tiempos de entrega, antes de hablar de los cortes, deben hablar de seguridad. Y seguridad no solamente eléctrica, sino seguridad en la iluminación. Porque la ausencia de iluminación es un peligro que me puede ocasionar caídas, accidentes de trabajo, accidentes tanto al usuario final como a la persona que está ejecutando el proyecto en ese momento. Indebida ubicación de tableros de iluminación. Realmente pasa que el diseñador de iluminación y el eléctrico se ponen de acuerdo, pero realmente pasa que el arquitecto, la parte arquitectónica, hay un cambio a última hora y el tablero ya no calza ahí. Quedaba sobre una pared, ahora va a quedar sobre una columna, entonces toca desplazarlo, no le comentan, no retroalimentan a los diseñadores eléctricos y entonces vienen los problemas. Ausencia de productos certificados.
recordemos que la última vez que hablamos, y eso es una carta magna, tanto en la norma, en los procesos de calidad y en los reglamentos técnicos de los diferentes países. España tiene su reglamento técnico en baja tensión, Perú tiene su reglamento en baja tensión, Colombia tiene su reglamento técnico en baja tensión y diferentes países. La ausencia de un producto certificado, la ausencia de certificación de un producto se puede considerar como un producto que puede generar un riesgo, ¿vale? Y ausencia indebida de instalación del conductor de puesta a tierra en los circuitos ramales de iluminación. Ahí me quedo mal. Ramales de iluminación. El hecho que las luminarias en un proyecto que en una gran altura y que nadie va a llegar o va a estar ahí junto a luminarias porque es de difícil acceso o porque son cuartos técnicos que solamente el personal autorizado va a ir, no significa y no mitiga o no permite la ausencia del conductor de puesta a tierra. Todos, absolutamente todos, sin excepción, los circuitos de iluminación, independiente de su altura, de su uso, de su tipo de tecnología, todos los circuitos deben estar acompañados del conductor de puesto a tierra. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Vamos a tratar de meterle la fecha mucho más a este canal en cuanto a compartir mucho más información de la coyuntura que se está presentando actualmente en los proyectos, tanto en la parte eléctrica, iluminación y de pronto otras áreas. Bueno, muchas gracias y compartan este material.